Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos al Café Fulbright. Para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán es un placer recibir en este recinto a aquellos becarios de este programa, también las autoridades académicas que nos acompañan e invitados especiales, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Este programa ha sido de mucho beneficio para los hondureños y sin duda para la universidad es un orgullo poder ser parte también de sus beneficiarios. A continuación dejo con ustedes al señor rector de esta Casa de Estudios, doctor Hermes Alduin Díaz Luna, para dar las palabras de inauguración a este primer Café Fulbright en la Universidad Pedagógica. Bueno, buenos días, estimados colegas. Es un placer saludarles, saludar a la distancia también a los alumni Fulbright que están siguiendo este evento a través de las redes sociales. Y hay mucho que decir sobre esta gran oportunidad que el gobierno de Estados Unidos ha venido aportando a través del tiempo para que jóvenes latinoamericanos, especialmente hondureños, participen en programas de formación profesional en distintos campos del conocimiento. Aquí en la sala hay evidencia de todos los que hemos sido parte de este programa y que, además del conocimiento adquirido en la formación profesional, hemos tenido la oportunidad de conocer una cultura diferente a la nuestra y además decir que tuvimos esas capacidades adaptativas para vivir en una sociedad que realmente no es donde nacimos y que al final todos hemos logrado el cumplimiento de los objetivos. Yo no tengo datos, pero apostaría a decir que el 100% de los que se gradúan en este programa, además de tener un empleo, contribuyen al desarrollo del país. Y creo que en esa dinámica es que el gobierno de Estados Unidos sigue apostando hoy en día, después de tantos años, para dar esa oportunidad para que nuestros estudiantes, nuestros profesores puedan ser partícipes de esta oportunidad de formación profesional, como lo dije al principio, y que puedan contribuir al desarrollo de nuestro país. Hoy tenemos un evento muy importante donde vamos a conocer unas temáticas que nuestras colegas, la doctora Melissa Merlo y la doctora Fajardo han preparado para todos nosotros y para los que nos siguen a través de las redes sociales, para dar a conocer el quehacer institucional por un lado, pero de otra parte también cómo se refleja el crecimiento profesional de los exbecarios, ¿verdad? De este programa, y que ojalá podamos continuar planificando y motivando a nuestros profesores que cada vez que hayan convocatorias puedan participar. Quiero además aprovechar la oportunidad para decirles que a través de esta asociación Fulbright Honduras continuamos contribuyendo con un granito de arena. Posiblemente hay personas que contribuyen con más, otros con menos, pero mes a mes estamos aportando cierta cantidad de dinero para beneficiar a otros estudiantes que también son parte de becas en las distintas universidades hondureñas. Así que eso creo que es una evidencia de los compromisos que como exbecarios hemos asumido y que ojalá a través del tiempo se pueda ir nutriendo de una mejor manera. Así que quiero felicitar a las dos doctoras que nos van a deleitar con un conversatorio que le hemos denominado Café Fulbright y les deseo el mejor de los éxitos. Así que muchas gracias a todos y un saludo a la distancia para los colegas que nos siguen a través de las redes sociales. Buen día a todos. Muchísimas gracias a nuestro señor rector. Y sin duda que este beneficio que ha sido para nuestro país, lo aplaudimos y lo seguiremos agradeciendo siempre. Ahora me permito presentar a Josué Perdomo de la Asociación Fulbright con las palabras de ocasión y también para explicarnos un poco acerca de esta actividad que hoy estamos inaugurando. Muchas gracias. Buenos días. Vengo en nombre de la Asociación Fulbright y nos complace mucho tener este evento del café en esta institución. Para darles un poquito de trasfondo y refrescar un poco lo enorme del programa y el beneficio que hemos recibido los que estamos aquí presentes, algunos de los que están conectados en línea,
tenemos aquí un pequeño video que fue utilizado para los 75 años de la asociación del programa mundial y da un panorama en general del efecto y el impacto de Fulbright en el mundo. Es el impacto de Fulbright en el mundo. Hace poco se celebraron 75 años. Y aquí en Honduras, ¿qué ha hecho la asociación? Existe desde 1990, tiene más de 30 años. Y así como lo dijo el doctor Hermes, no solo el impacto que ha traído ustedes como actores de cambio y más como educadores, sino que también la asociación se puso el planteamiento de pasar la antorcha de la educación a otros. Y surgió el programa Una Beca Más con esa iniciativa. Hoy, por más de 20 años, la asociación ha becado a más de 170 jóvenes en el país, en algunas de las universidades. Comenzó en el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana, también en la José Silva del Valle y en Unitec. Y pues estamos explorando nuevos aliados y posiblemente tendremos que conversar también con la Universidad Pedagógica. La asociación es una de las únicas, yo creo que tal vez hay como 2 o 3 en el mundo, que se han planteado becar también a otros. Así que la misma antorcha que recibimos nosotros de la educación y ese apoyo, lo hemos pasado a otros jóvenes. Y la asociación también ha tenido otros programas como apoyo a pequeñas y medianas empresas con eso del COVID. El programa New Game Plan es un emblema actual. Y esta iniciativa de los cafés surgió para establecer lazos de conexión entre nosotros. Comenzó precisamente en un café, en un restaurante, y lo hemos llevado también a otros lugares, así que así como mencionaron al inicio, el café no es una simple metáfora, también hay café aquí, lo vamos a recibir dentro de unos minutos, luego después de una de las charlas. Y esta es la primera ocasión que lo traemos a la academia, por eso se llama Conversando con la Academia. También tiene la intención de acercarnos a la Universidad Pedagógica. Sin temor a equivocarme, no tengo el dato oficial, pero es posiblemente la universidad que más aportó becarios al programa Fulbright. Alrededor, en la base actual de miembros activos, tenemos como 400 miembros en la base, y algunos están fuera del país, pero la Universidad Pedagógica es de los que tiene tal vez mayor cantidad de miembros activos, y queríamos acercarnos y traerlo precisamente aquí al territorio de la academia. Y eso es lo que nos trae también con el interés de presentarles a 2 de miembros de la asociación, y con la intención de acercarnos y de que algunos de ustedes, de los presentes o los que nos están escuchando, se puedan sumar a estas actividades, porque la asociación tiene proyectados pues muchas actividades más, y seguir precisamente con el emblema de la educación, tal como recibimos ese beneficio del pueblo y gobierno de Estados Unidos para todos nosotros. Así que sin más, les doy la bienvenida y les agradezco su presencia aquí, y estamos listos entonces para nuestros expositores. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, y a continuación, sin más preámbulo, entonces damos parte
a la primera conferencia de esta mañana y ahora conoceremos la experiencia de la doctora Melissa Merlo, nuestra docente y escritora de esta casa de estudios, bajo la moderación de la doctora Gloria Ulloa. Buenos días, vamos a comenzar con nuestra primera conversación y es para mí realmente un honor poder conversar con la doctora Melissa Merlo y en general pues nuestra temática es las mujeres en las letras y hemos querido resaltar a esas mujeres académicas de nuestra universidad pedagógica que son Fulbright y que tienen evidencia enorme del trabajo que están haciendo. Es un placer, Melissa, presentarte en esta conversación. Melissa Merlo es educadora y escritora. Obtuvo su Master Degree en Nebraska en el 2005. Actualmente es doctora en Educación, Políticas Públicas y su profesión docente. Su interés académico está en las políticas de formación del docente de español, la investigación en lengua y literatura y el desarrollo de la escritura creativa. Te conozco desde hace algún tiempo y para mí realmente es un honor poder compartir este espacio contigo. No sé si quieres darnos unas palabras. Gracias. Buenos días, Gloria, gracias a los amigos de Fulbright Alumni y a todos ustedes que nos acompañan esta mañana. Como no está activada la presentación, ahí se las mandé al teléfono para que podamos compartir un poco las ideas. Sí la tienes. Ahí está. Bueno, ya no, bórrenla. Yo creo que más que agradecida con la vida, ¿verdad? Que la Universidad Pedagógica para mí ha sido mi hogar, ¿verdad? Desde que estudié, desde que me vine de la Escuela Normal España y luego todas las oportunidades de trabajo y de estudio que yo he tenido han salido de aquí, ¿verdad? Y entre ellas, pues, haberme ido con la beca a estudiar allá. ¿Qué significó Fulbright en tu carrera profesional y en tu carrera literaria? Miramos aquí que tienes algunos libros que luego nos vas a presentar, pero ¿qué impacto tuvo el programa Fulbright en tu formación? Sí, yo creo que el impacto fue muy grande, empezando con doña Carla Castañeda. Yo creo que muchos de ustedes, ¿verdad?, también impactó su vida y fue una de las personas que me apoyó para la obtención de la beca. Tenía yo muchas deficiencias en el inglés, ¿verdad? Entonces ella me motivó. Les cuento que la perdí el primer año, ¿verdad? Me regresaron porque el nivel de inglés no era el adecuado, entonces tuve que estudiar por un año más para poder pasar el famoso TOEFL, hasta que lo pasé, por supuesto. Y bueno, el viaje allá, tuve la oportunidad de llevarme a mi hijo mayor que estaba pequeño, entonces creo que fue una experiencia muy enriquecedora en ese sentido porque la especialidad que escogí fue la de currículo, ¿verdad? Que siempre me ha gustado. De hecho, en una de las diapositivas les muestro ahí los logos de las organizaciones que han impactado mi vida. El primero, por supuesto, es el de la pedagógica. Me faltó ahí el de la Escuela Normal España Villa Ahumada. Luego el de mi editorial, que es Sofos, ¿verdad? El de Fulbright y el del Movimiento Poético Mundial. De hecho, estando allá estudiando, fue donde se gesta el primer libro que yo publico y que lo publico al regresar de los estudios. Entonces yo pienso que... ¿Y cómo surge esa idea e incorporar un libro a los estudios? Sí, fue increíble. Creo que tuve una tutora fantástica, Margaret Lara, y ella pues me ayudó a discernir qué era lo que yo quería hacer, porque yo quería educación, pero no quería dejar de lado la literatura, ¿verdad? Entonces ella organizó mi maestría de modo tal que mi estudio básico fuera en currículo y el minor fuera en escritura creativa. Entonces la tesis la hice sobre escritura creativa de los jóvenes como medio para formarse a sí mismos. Entonces fue una combinación perfecta. Muy bien.
En tu conversación al inicio mencionaste a doña Carla Castañeda y creo que todos conocemos a Carla Castañeda y le mandamos nuestro agradecimiento, creo, y nuestro saludo desde este lugar. ¿Cómo conjugas la docencia y la literatura? Y si nos puedes hablar sobre lo que has escrito, ¿cuánto tienes? Leíamos en parte de tu currículo que has publicado fuera del país y que nos menciones también esa experiencia de publicar fuera del país. Creo que soy una persona privilegiada. En una de las diapositivas creo que tengo por ahí, las primeras es durante mis estudios allá, mis compañeros de maestría y mis compañeros del curso de inglés. Y otra de las diapositivas, pues estoy en mi puesto de ahorita en la asistencia académica cultural del señor rector, que es mi amigo, y quiero agradecerle en este momento, ¿verdad?, y la apertura que él ha tenido siempre conmigo. Clarita también en su apoyo a mi continuidad en el ámbito literario también. Entonces, creo que he sido privilegiada el hecho de poder estar en la carrera de letras, de dar clases de literatura y al mismo tiempo, pues, mi profesión como escritora. Entonces, esa suerte que dice la gente que trabaja en lo que le gusta y todavía le pagan por ello. Entonces, creo que eso ha sido para mí algo crucial. La vida con los estudiantes, por ejemplo, hay uno de los libros que le estaba comentando ahora a la compañera Leida que me acompaña a la feria del libro. Este libro que te cuento, ¿verdad? Nunca me imaginé yo que iba a tener como el auge que ha tenido, ¿verdad? Es el libro que yo le podría llamar el más vendido. No es que quiero decirles que vendí 1 millón de copias, ni nada por el estilo. Tal vez si la pedagógica me lo saca así. Pero es un libro de cuentos que ha gustado a los jóvenes, ¿verdad? Entonces es el libro que más se ha movido. Y lo que ese libro ha dejado para mí es la experiencia de mis clases. El intercambio con los estudiantes de media que tuve en un tiempo y los estudiantes de la pedagógica, principalmente los de educación a distancia, son los que han fomentado la escritura, ¿verdad? Entonces, creo que la creación literaria es un ambiente muy especial, pero tiene que alimentarse. Y para mí el alimento ha sido la investigación. Entonces, como soy maestra del taller de investigación, que le he pedido al profesor Oscar Flores que me lo quite, pero no me lo quiere quitar porque nadie quiere agarrar los talleres, ha sido en realidad la base, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en este periodo, el tema que escogimos es el estado actual de las bibliotecas escolares. Entonces eso ya nos trae una idea de cómo están las bibliotecas y la lectura, los hábitos de lectura. El periodo pasado trabajamos la violencia en el lenguaje escolar. Entonces todos esos elementos, ya con base científica, también me sirven de respaldo para las obras literarias. Perfecto, muy bien. Como mujer, como académica, como escritora, ¿qué tan fácil ha sido? ¿Qué tan difícil ha sido? Mencionaste que eres una mujer privilegiada. Entonces ahora te movemos como mujer académica, como escritora, como parte de la academia. ¿Qué tanto ha costado llegar ahí? ¿Qué tanto has tenido que luchar para poder tener el estatus y el nivel que tienes en este momento? Que el ser mujer actualmente, bueno, ha dado muchos giros, ¿verdad? En cuanto a las teorías y los movimientos feministas que han llegado a nuestros países, pero en la época en que la mayoría de nosotros crecimos de una forma diferente, en un ambiente diferente. De hecho, teníamos que luchar más, ¿verdad? Para tomar ciertos lugares, ciertas posiciones. Yo pienso que el estudio es el que, en mi caso, me dio pues la autoridad, la fuerza, la seguridad para optar a cargos, para trabajar en cargos que yo sé que me he merecido, ¿verdad? Y que he trabajado por ellos. Y creo que en una de las... Ahorita va por otro lado, pero no importa. En una de las primeras lunas, no sé si se puede retroceder. Ahí, por ejemplo, ahí estoy en mi espacio. En esa
estoy con todos los compañeros poetas revolucos. Entonces, ese es otro ambiente también, ¿verdad? Que provoca mucho. De ahí quería, sí, al francés. Sí, en la época del golpe de Estado, en el 2009, publicamos un libro que se llama Honduras Sendero en Resistencia. Y es un libro que se hizo en la clandestinidad, ¿verdad? Un poco de peligro, emocionante. Ahora que me acuerdo me río, pero en ese tiempo estaba temblando. De hecho, pues nos cercaron en mi casa, no pudimos salir como por 3 meses, fue una cosa un poco difícil. Pero la literatura es así, ¿verdad? Y el pueblo, ese que tuvo la palabra, eran ensayos de compañeros, que incluso creo que están aquí, ensayos sociales y poesía social. Y de hecho, pues, por cuestiones de la vida, el compañero Jesús Enríquez estaba trabajando su tesis de doctorado y su directora de tesis conoció el libro, que era parte de su bibliografía. Entonces ella lo llevó a Francia, a una editorial, y se lo aceptaron y lo publicaron allá. Entonces, para nosotros, pues, fue un salto cuántico, ¿verdad? Llegar a ser publicado en Francia. De hecho, creo que ahora hay mucha más apertura a publicar en otros países, ¿verdad? Después del boom del Internet, hemos tenido ese privilegio. Bueno, yo he tenido la oportunidad de que me publiquen en Centroamérica, en Francia, en Uruguay, México, Puerto Rico, y la mayoría de estas publicaciones han sido como conferencista de literatura de parte de nuestra universidad, ¿verdad? Entonces eso para mí tiene un peso todavía mucho más grande. De hecho, muchas de las invitaciones que recibo es como profesora de literatura de la universidad, cuando salgo. Entonces yo creo que dentro del mundo hondureño quizás no conozcamos mucho la literatura hondureña, pero en el mundo regional, centroamericano, latinoamericano, se conoce un poco más, ¿verdad? Llegar a Uruguay en una biblioteca de Maldonado, que es uno de los departamentos, estaba la colección de Roberto Sosa. Entonces encontrar hondureños en las bibliotecas de otros países es muy lindo. Y en la siguiente diapositiva, creo que es un evento que realizamos en el Banco Centroamericano. Y bueno, sucede una cuestión particular, que cuando nos invitan, generalmente a las mujeres vamos muy pocas, pero siempre es también pues esa tarea que tenemos nosotros histórica de la casa, de los hijos, del trabajo, ¿verdad? Entonces el tiempo para la literatura, como platicábamos con Aleida, es en la madrugada, ¿verdad? O en los viajes, en los momentos de espacio, uno los necesita para eso. Como 2 mujeres y 40 hombres. Y recuerdo que fue en la UNA, por allá como antes del golpe de Estado. Entonces, estábamos conformando la junta directiva, ¿verdad? Y dicen, el presidente, fulano, vicepresidente, todos votaron por Sutano. Secretaria, propongo a Melissa Merlo. Dije. Yo me paré y le dije, no acepto, gracias. Y me hice así. Dije yo, si hoy acepto el papel de secretaria, entonces este montón de hombres que quiero mucho, que respeto, van a seguir con esos patrones, ¿verdad? De darnos siempre esos cargos de secretariado, ¿verdad? En los que se trabaja es lindo, pero quizás no con las expectativas que la mujer tiene para ese ambiente, ¿verdad? Lo mismo es para los otros grupos. Entonces, creo que ahora hay mucho más cuidado en eso de la equidad de género, ¿verdad? Y estamos más que todo en la igualdad de oportunidades, en la que nosotros también tenemos que concientizarnos de ocupar esos espacios. He leído algunos de tus cuentos, del libro de cuentos, y creo que en algún momento lo comenté, y son muy realistas. Y también escuché, bueno, si los lee alguien que es emocional respecto a su mamá. ¿Nos puedes hablar sobre esos cuentos? Bien, sí, los cuentos
tienen mucha carga de la realidad hondureña. De hecho, cuando los he comentado con estudiantes, me han acusado de matar a los protagonistas. Entonces, que soy una asesina en potencia, ¿verdad? Pero digo yo que asesina literaria, ¿verdad? No, tengo una lista negra por ahí, pero no voy a hacer ninguna mención, ¿verdad? De los 20 nombres que están ahí. Pero este libro, cuando los estudiantes me dicen eso, pero ¿por qué muere? ¿Por qué mueren aquí y mueren acá? Y yo me di cuenta que en realidad la mayoría, ¿verdad?, de los protagonistas mueren en ese libro. Y me di cuenta que es un reflejo de la realidad, la inseguridad, el nivel de violencia en el que vivimos. La literatura lo recoge. Por eso cuando hacemos tesis buscamos obras literarias que nos hablen de cierta época, de ciertas regiones, porque a veces la historia las oculta o las maquilla o no la guarda, pero la literatura sí las refleja. Entonces, para contrarrestar un poco la muerte de ahí, estoy escribiendo un libro que se llama Los burladores de la muerte, que es en donde pues sucede lo contrario, ¿verdad? El protagonista se libra ahí en el último momento de morir atropellado, disparado, etc. Para evitar acusaciones. Para evitar acusaciones graves. ¿Qué significa escribir obras literarias en un país como el nuestro? Qué buena pregunta. Se la hice algo parecido al ChatGPT el otro día que estábamos estudiando la inteligencia artificial. Les cuento que pueden entablar unas conversaciones fantásticas, ¿verdad? Con solo preguntarle qué es poesía y se vuelve absolutamente loco. Perdón, ya se me olvidó la pregunta por estar. Me acordé de la nueva herramienta. Sí, la pregunta es ¿qué significa escribir obras literarias en un país como el nuestro? Sí, es cuesta arriba, ¿verdad? Es difícil, principalmente por el tiempo, digo yo. Ya los escritores estamos acostumbrados a que nadie nos va a ofrecer una publicación. Es muy raro el escritor que le ofrece una publicación. Entonces publicamos con el aguinaldo, publicamos con las vacaciones, con los ahorros, ¿verdad? Y siempre luchando, porque tenemos un grupo muy fuerte, de que las políticas de fomento de la lectura y de distribución del libro, como una ley que tenemos, pues se ejecute, ¿verdad? Se ejecute y haya más oportunidades de publicación. Ahora que hay muchos escritores jóvenes que han surgido en este momento, que ellos sientan de alguna manera el respaldo de las instituciones, ¿verdad?, gubernamentales. ¿Cómo te sientes en medio de estos escritores jóvenes? ¿Hay un nuevo género? ¿Se te considera como la experta? ¿O cómo te sientes en medio de los escritores jóvenes? Bueno, creo que es un espacio muy hermoso. Me siento bien, me invitan, me siento así como la viejita a veces cuando me invitan. Así como cuando nosotros invitábamos a Roberto Sosa, ¿verdad? Claro, no me comparo con Roberto Sosa, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Que los jóvenes, creo que como pertenezco a una generación, a una época en la que éramos pocos en esa generación, entonces estamos solos. He andado sola en el camino de la literatura, entonces aprendí a moverme bien con las generaciones anteriores y creo que con las generaciones actuales pues tengo muy buena relación. ¿Alguna anécdota de tu tiempo de Fulbright en la universidad? Aparte del inglés y el TOEFL. Todo lo que tenga que ver con eso y con el, ¿cómo se llama? El de matemáticas, el GRE. ¡Ay, Cristo Señor! Sí. Creo que esa es la mejor anécdota que tengo, ¿verdad? Todo lo contrario a las letras. De hecho, yo sabía que iba a reprobar ese examen. Entonces, mi papá, en su astucia, me dijo, tenés que contratar a alguien que te dé clases de matemáticas. Entonces, en ese tiempo yo trabajaba en la Summerhill con doña Zulema Iwins, que para mí ha sido como una madrina para mí. Entonces, había un compañero, ya probé 3 compañeros, mi hermano, mi tía, que es maestra súper experta de matemáticas, y no, ¿verdad? Todos desistieron. Entonces, este compañero, Fernando Flores, aceptó el reto. Y doña Zulema le dijo, en 3 meses usted tiene que preparar a esta mujer para que pase ese examen. Y él empezó a darme clases y clases. A los 2 meses se dio cuenta que no era el mecanismo, pero él en su inteligencia lógica, matemática, me preparó. Entonces, no, ya vamos a parar aquí las clases y te voy a preparar para el examen. Se consiguió, en ese tiempo no estaba en el internet, pero se consiguió un libro de ejercicios del GRE ese, y con ese me entrenó.
me dio unos libros de lógica matemática que yo empecé a amar la matemática, de hecho amo las matemáticas, un libro de figuras también, de esas como gradas eternas, ¿verdad? Y manos así, que son posiciones ilógicas, muy, muy hermosas. Entonces, ¿cómo? No sé, pero pasé el examen, ¿verdad? Entonces, allá en la universidad, mi tutora me preguntó, ¿verdad?, que cómo había sido esa experiencia de ese examen. Entonces, cuando yo le conté cómo había sido el asunto, pues entonces, allá, hasta un mural le hice yo a Fernando Flores allá en Nebraska, ¿verdad? Era como el príncipe de las matemáticas, ¿verdad? O una cosa así. Creo que esa es una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en toda mi vida. Has tenido muchas experiencias después de la beca, pero el que es Fulbright siempre será Fulbright. Y sabes el prestigio de la beca y el prestigio que tú tienes como Fulbright. ¿Cómo te definió o qué características te dio esta experiencia ahora como escritora, como docente en la universidad? Sí, de hecho, antes yo no escribía que era Fulbright Alumni en mi currículo, ¿verdad? Hasta una vez que me preguntaron en Puerto Rico, alguien mencionó eso, y yo, soy Fulbright, sí, yo también soy Fulbright. Inmediatamente me pusieron una oficinita ahí. Y entonces yo casi le puse Fulbright Forever. Entonces, desde ese momento me apropié de mi destino, ¿verdad? De esa experiencia, y hay ambientes en realidad en donde mencionarlo causa un poco de escozor, pero en la mayoría de los ambientes, por la cuestión de países, etcétera, sociales, ¿verdad?, principalmente, pero en mi experiencia personal a mí me ha dado un enriquecimiento absoluto, y en los países donde he viajado representando a la universidad principalmente, pues tengo digamos, un reconocimiento extra, ¿verdad?, por ser Fulbright Alumni, y lo llevo con mucho orgullo. Aprendí tanto en ese país, aprendí tanto en mi carrera, aprendí mucho con la gente que se abrió a mí por la beca, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decían allá, no sé ustedes, pero me imagino que sí, hay viaje para Nueva York, ¿quién se apunta? Yo era la primera que me apuntaba, y tenía que ver con quién dejaba a mi hijo, porque no lo podía llevar, ¿verdad? Porque como hay que hacer otras cosas diferentes, ¿sabes?, que uno hace normalmente, no puede llevar los niños. Entonces, siempre me anoté a todo, salí a todo, aproveché, viajé por todo el país con las oportunidades de Fulbright, y descubrí que tener esa beca era representar a Honduras, así que me porté bien portadita, era representar a Honduras en todos lados, y una de las cosas que más me impactó fue conocer una de las reservaciones en Omaha. Y cuando entramos a la reservación, así como las tiendas que salen en las películas, el jefe dijo, me enseñó los cuadros ahí, unos retratos que tenían pintados en las paredes, y yo vi que eran pues una copia de los mayas, decía yo, ¿verdad? Y le expliqué a él cómo se parecen a los mayas. Entonces fue al mapa y me dijo, todos somos familia, y me hizo la ruta que nosotros le llamamos la mesoamericana, así. Entonces eso también le da a uno, ¿verdad?, ese toque de compartir un origen. ¿Algún libro que pudiese surgir de esa experiencia? Bueno, sí, tengo varios ensayos. Cuando termine de reunirlos voy a ver si publico un libro de ensayos. Tengo muchas experiencias, ¿verdad? Como les decía, mi primer libro se gestó ahí en la beca Fulbright, ¿verdad? Y doña Carla Castañeda fue una de las motivadoras a que lo publicara. Entonces, por supuesto que tengo muchas experiencias que contar. Ha sido sumamente agradable poder conversar contigo, que nos cuentes de tus experiencias, que nos cuentes de tu posición como escritora en este momento, como mujer en las letras. Para nosotros realmente es un honor no solamente tenerte como compañera en esta universidad, sino que ser parte de una experiencia Fulbright. Para Fulbright también es un honor y es un orgullo tener pues personas como tú que nos representan tan dignamente. Algunas palabras finales en este café. Pues agradecerte, agradecer a Fulbright Alumni y a la Universidad Pedagógica, y a ustedes pues que me acompañaron en este momento. Como dicen, ¿verdad?, recordar es volver a vivir, y yo les invito a motivar a sus estudiantes
en primer lugar, a que estudien inglés en nuestro centro de idiomas. En segundo lugar, a que exploren las oportunidades de irse al país, ¿verdad? Y a estudiar y traer otro tipo de experiencias y volver a la universidad a explotar en ideas, en innovaciones, ¿verdad? Y también, pues, a seguir motivando a nuestros estudiantes a la lectura, que de las obras literarias, de la ciencia, de la academia, es el único camino que tenemos para desarrollar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Melissa Merlo por haber estado conversando con nosotros en este primer Café Fulbright en la Universidad Pedagógica. Hemos tenido Café Fulbright en otro espacio, pero es un honor poder contar con una escritora de tu peso y también pues para Fulbright es un honor poder decir que la doctora Merlo es una Fulbright, una exalumna Fulbright, ¿verdad? Muchas gracias. Les vamos a invitar a un espacio para preguntas. Si alguien tiene preguntas para la doctora, pues que podamos responderlas en unos 10 minutos. Y también tenemos preguntas para los que nos están acompañando en las redes sociales. Si alguien tiene preguntas, pues vamos a tomarlas en este momento. Vamos a repetir la pregunta. ¿Cuáles son los niveles, por qué los niveles de lectura son tan bajos en Honduras y qué se puede hacer para mejorar? Sí, es un punto muy interesante. Bueno, de hecho, desde la Universidad Pedagógica se han hecho varias investigaciones sobre estas clases básicas que llevan nuestros estudiantes y de hecho matemáticas y español son las que tienen el menor nivel. Luego de haber estudiado sobre las políticas de la formación docente en la enseñanza del español, yo puedo decir que uno de los puntos para que el español y la lectura no tengan ya ese ímpetu que deberían tener o que tuvieron es por el sistema educativo con su currículo nacional básico, ¿verdad? No es que el currículo sea malo, sino que después de 20 años exactos seguimos con el mismo currículo. ¿Dónde en la vida podemos pensar que los niños de hace 20 años son los mismos niños de ahora? Entonces, los jóvenes de ahora y los niños tienen otras ideas, tienen otras expectativas del mundo, ya ni siquiera quieren estudiar las carreras tradicionales, buscan otras cosas. Entonces, si nuestro sistema educativo sigue promoviendo un currículo de antilectura, así vamos a seguir, ¿verdad? A veces culpamos a los docentes, pero los docentes también se formaron, muchos de ellos, bajo ese currículo. Entonces, es un poco cuesta arriba, es una cuestión que tiene que hacerse desde la base, con la participación de todos. Se han aplicado muchos proyectos y muchos programas que quedan en eso, en programas y proyectos aplicados con ciertas estadísticas, pero a nivel general no se observa la mejora en las habilidades de lectura, ¿verdad?, que tienen nuestros estudiantes. Y sin esas habilidades de lectura, pues el pensamiento crítico queda totalmente adormecido. Entonces pienso que vamos por ahí, ¿verdad? Si tenemos algunas preguntas allá, si podemos pasar el micrófono, por favor. Buenos días, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros la experiencia. En ese contexto de la mujer en las letras, me gustaría saber si ha tenido alguna experiencia de mujeres con discapacidad en la parte de las letras también. Muy poco, ese es un espacio, ¿verdad?, que todavía falta muchísimo. Dentro del grupo que yo conozco hay muy pocas que participan, pero sí conozco, por ejemplo, estudiantes que tenemos aquí con discapacidad y que escriben, ¿verdad? De alguna manera nosotros mismos los limitamos a que por sus carencias, por sus debilidades, entonces no tienen como la oportunidad de publicar, pero debería ser todo lo contrario. Bueno, de hecho, si las personas con discapacidad tienen una ley que los ampara
y ni aún así consiguen dónde hacer la práctica y dónde tener un trabajo formal, imagínate en el ámbito creativo, ¿verdad? También se les hace cuesta arriba. Yo creo que esa intervención es una ventana que se abre para poder trabajar en ello también. Gracias. Sí, en primer lugar, felicitarle, doctora Merlo, porque creo yo que nos ha enriquecido con su participación. Yo tengo una solicitud más que una pregunta, es recomendaciones que nos podría hacer a nosotros como docentes de la Universidad Pedagógica, porque nos encontramos un alumnado que lee, pero que tiene poca comprensión de lo que lee. Entonces, ¿en qué medida o qué recomendaciones nos puede dar usted para mejorar esos niveles de comprensión lectora y motivar a que los estudiantes realmente lean? Porque creo yo que una de las deficiencias enormes que tenemos es que no leemos. Gracias. Sí, yo creo que el trabajo primario que tenemos que hacer es con nosotros mismos, los docentes, ¿verdad? Un docente motivado a la lectura va a motivar a sus estudiantes y lo vemos, ¿verdad? Yo me encuentro los alumnos de Delia, de Emma, de Sonia y siempre están hablando de algún libro, de alguna lectura, de algún teórico. Entonces, tenemos que plantear una estrategia institucional que comience por nosotros mismos para que podamos replicar a los estudiantes y ver también los recursos que tenemos, como el de la biblioteca, que tenemos una de las bibliotecas mejores de Centroamérica, pero no la visitan nuestros estudiantes, porque nosotros no la visitamos. Entonces, si nosotros comenzamos como teníamos, no quiero decir como teníamos antes, pero antes así lo teníamos, el profesor nos decía a tal hora en la biblioteca y van a buscar tal lectura. Entonces, mínimo una vez a la semana un estudiante debe ir a la biblioteca obligado, ya por su voluntad, las veces que quiera, ¿verdad? Sería de plantear ese tipo de estrategias para poder mejorar. En la misma línea del doctor Noé, he visto yo a mis estudiantes de ciencias naturales cómo fallan en los problemas de química o de física porque no tienen una comprensión lectora. Entonces, usted en su experiencia como madre, ¿cómo ha hecho usted para que tal vez, no sé, ¿verdad? Si sus hijos son amantes de la lectura, porque no siempre ocurre así. Yo veo que en las escuelas intentan darles un libro a los niños para que lean, pero el hecho es de que vaya más allá de que lo voy a leer porque es una obligación, sino que hacer empezando, ¿verdad? Por la casa, cómo hacer que nuestros niños puedan ser amantes de la lectura, el leer con esa emoción, con ese deseo, el querer otro libro, cómpreme otro, o quiero tener más lectura. Entonces, ¿qué usted en su experiencia, qué nos puede decir? Muy interesante. Bueno, yo creo que en casa nos damos cuenta ahí, ¿verdad? De si nuestros hijos son absolutamente diferentes, ¿cómo no serán nuestros estudiantes a la hora de leer? Con Juan Antonio, mi hijo mayor, no tuve mucho problema porque él ha sido un gran lector, le gustó leer desde chiquito con los primeros libros que tuvo, pero por supuesto con una técnica, ¿no? Era recompensado por cada lectura. Entonces, como le gustaba mucho, entonces una cosita para acá, después de este libro un chocolate, después de este libro una hamburguesa. Ahora me sale caro porque no se le quitó el hábito, entonces cada vez que compramos un libro porque es chico metro media, entonces ahí los libros salen más caros, también hay que pasar por la food court. Entonces, pero es una estrategia, el niño debe ser llamado de alguna forma a la lectura no entra por la fuerza. Una de las enseñanzas que obtuve yo en mi carrera, en mis estudios aquí en la universidad, es la provocación, provocar al estudiante con algo. Entonces yo tuve maestros que nos provocaban, por ejemplo, íbamos a leer a Borges y nos llevaban todos los chismes de Borges, cuántas mujeres había tenido, qué había hecho, que estuvo preso, que esto y que lo otro. Entonces ya con esa provocación uno entraba al libro con mayor soltura, ¿verdad? No solo las cosas malas, cosas interesantes de los autores, por ejemplo, de los teóricos de la ciencia. Hay tantas cosas que se pueden contar, ¿verdad? Tantas anécdotas de cómo eran ellos, de cómo vivían, y eso impulsa mucho, motiva mucho al estudiante a leer. Entonces, para cada libro que queramos que ellos lean, sea obra literaria o sea teoría, sea ciencia, enganchémonos por el lado del autor. El autor siempre va a tener algo interesante en su vida que nosotros podamos destacar. Y por ejemplo con Ana Sofía es otro rollo, ella es una chica más tecnológica,
entonces los libros están en el teléfono, ¿verdad? Creo que ellos me van a leer a mí hasta que yo me muera. Sucede mucho con los escritores en la casa donde menos te leen, ¿verdad? Pero de vez en cuando hacen alguna lectura, ¿verdad? De lo que yo tengo, y son bien críticos. Por eso no se les enseño primero hasta que ya está publicado, ¿no? Entonces, con esto es para decirles que en cada clase, con cada grupo de estudiantes que tenemos, las estrategias tienen que ser diferentes. No pensemos en plantear una magnífica superestrategia si a lo mejor solo a uno le resulta. Tenemos que ir averiguando cómo leen ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que leen? Por ejemplo, leen mucho manga, leen mucha literatura japonesa, ¿verdad? Con cómics, necesitan imágenes, entonces uno tiene que ir también viendo qué es lo que están leyendo. Gracias. Vale. Doctora, yo quiero preguntarle sobre uno de sus libros en especial. Ojalá y podamos estar otra vez reunidos como hoy, pero hablando de uno de ellos. En este caso, Casa de Poetas. Quiero preguntarle, yo lo leí, les quiero contar que he leído varias obras de la profesora Melissa y a mí me encantan y se lo he manifestado. Este libro en especial describe tanto esa casa de poetas, esa historia que era un seminario, cada uno de los personajes fue totalmente ficticio, o realmente existió esa casa, tiene hechos reales, o verdad, porque no lo explican en la obra, y realmente fue muy buena. Para mí existió la casa y de repente todavía está en el lugar que la describe. Me pareció excelente. Gracias, maestra. Creo que por ahí, Lunita, por ahí hay una diapositiva en la que sale el acuarelista amigo que me hizo la portada. Creo que más atrás, no recuerdo. Más atrás me parece. Solo para mencionarlo a él también, ¿verdad? Porque cuando le dije que cuánto me cobraba por la portada, me dijo que nada, ¿verdad? Que le mandaron unos libros. Así es el arte, es traficar. Yo creo que esa novela para mí es muy importante porque hace ver el rol de la mujer en la sociedad, ¿verdad? En dos diferentes épocas. La casa de poeta no existe como tal, pero yo me la imagino ahí, en la casa donde sale en la portada del libro, que es una de las casas que está frente al parque de Danlí, justo enfrente de la casa de doña Lucila Gamero de Medina, ¿verdad? Pero esa casa a mí siempre me impresionó. Entonces, al escribirla, pues traté de imaginarme ahí toda la trama, ¿verdad? Dentro de esa casa. De hecho, la novela pues no está localizada en Dalí. Dalí es como la ciudad más cercana a ese pueblo, San Isidro, pero creo que rescatar de ahí el papel de la mujer me parece muy importante. También menciono, como decía la compañera, ¿verdad?, a las mujeres que tienen cierta discapacidad. Yo tengo una sobrina sorda, entonces ella ha sufrido los vejámenes del país, pero a primera línea. Entonces, de hecho, una de las protagonistas de la novela, ¿verdad?, tiene una discapacidad. Para poder mostrarle al mundo que las personas con discapacidad valen igual o más que cualquier otro. Entonces, pienso que la literatura sirve para eso, ¿verdad? Y Casa de Poetas pues me sirvió el espacio para recoger la poesía de muchos poetas de Centroamérica y también para reflexionar sobre el papel de la mujer. Gracias, maestra. Hola, buen día. Qué bueno. Agradezco este espacio porque dignificar la labor docente es importante, pero sobre todo una escritora hondureña que nos representa al país y a nosotras mismas como mujer. Me gusta este espacio por ello y admiro mucho a Melissa Merlo. Yo se lo he dicho igualmente. Me gusta su poesía natural, inspirada en la naturaleza, y muchas veces incluso le ha acompañado en algunos eventos. En esta ocasión, Melissa, como curiosidad, porque sé que una vez también me dio alguna idea como para seguir escribiendo. ¿Qué nos podría decir, Melissa, como curiosidad, verdad? Nosotros que queremos escribir, ¿cuál es su secreto? ¿En qué momento escribe? ¿En qué se inspira? Algo que nos dé como un consejo
a quienes deseamos, a veces pensamos que lo vamos a hacer cuando nos jubilemos, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos diga cuál sería el secreto. Estaba tratando de buscar un poema que me hizo escribir Lilian una vez para un evento de ciencias naturales. Bueno, yo creo que cada persona, porque no puedo decir cada escritor, porque en realidad todos tenemos la capacidad de escribir, tiene su propia línea, ¿verdad? A mí me funcionan mucho las deshoras de la madrugada. Es un tiempo más en calma, ¿verdad? En casa y en todos lados. Es un tiempo en el que puedo aprovechar para escribir y para leer, por supuesto, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que dejar un espacio para eso. Como personas, como docentes, como mujeres, dejar un espacio de los afanes de la casa. Antes yo me afanaba muchísimo. Ahora ya no las invito a nadie porque pueden encontrar por ahí un cojín tirado o una cosa así. Ya no está en mi cabeza tanto ese orden para aprovechar el tiempo en otras cosas. Entonces creo que tenemos que tener esa habitación propia que decía Virginia Woolf, ¿verdad? Una habitación propia, pero es una habitación en físico que puede ser, sino ese espacio que nosotros como mujeres, como hombres, podamos dejar para la creación, para la creatividad, para el arte, para la lectura. Sencillamente, no necesariamente todos tenemos que tocar guitarra y pintar y escribir, pero ya leer es un arte, ¿verdad? Y dejar que esa lectura nos acompañe. Para escribir, pues yo tengo diferentes técnicas. Para la poesía tengo una que es mucho más romántica, podría ser. Para la narrativa soy más estricta y disciplinada que yo misma me reconozco, porque hago un esquema y generalmente tengo el final primero, ¿verdad? Y luego la trama que va enganchando para llegar a ese final. Entonces, cada uno se va descubriendo, ¿verdad? En ese momento de la creación. Y ese libro que decía Borges, ¿verdad? De escribir para el final de la vida, es algo hermoso. Tener la idea de querer escribir un libro. Y solo hay que saber dirigirlo, por ejemplo, si ya tiene el tema, si es sobre su propia vida, sobre qué quiere escribir, y leer mucho sobre eso. Al leer mucho sobre eso, las ideas van a poder surgir. Gracias. Y muchísimas gracias a las preguntas que le han hecho la doctora Merlo. Muchas gracias, Melissa, por esas respuestas tan natural y tan genuinas. Sí, agradecemos este espacio y les agradecemos su participación en nuestro primer café. Nos vamos a retirar por unos 10 minutos, tenemos el café esperándoles y luego pues les esperamos de regreso en este auditorio para que podamos seguir con la doctora Delia Fajardo, que también promete estar muy interesante su participación. La parte de Café Fulbright en la UPN-FM. Decirles que es un honor estar aquí acompañando a nuestros compañeros Fulbright Alumni, de la cual yo también formo parte. Quiero agradecer a las autoridades que nos están acompañando en esta mañana, al señor vicerrector académico, maestro Bartolomé Chinchilla, nuestro señor vicerrector de investigación en posgrado, doctor José Hernán Montúfar, al señor vicerrector, doctor Hermes Aldubín, que se ha tenido que retirar por cuestiones también de atención en la oficina. Quiero agradecer también a la señora decana de la FASE, profesora Clara Morales, que nos están acompañando, y las compañeras jefes de departamento de las diferentes carreras de la FASE, demás autoridades que nos acompañan, compañeros de la universidad. Yo quiero darles un aplauso a todos los compañeros Fulbright Alumni que nos están acompañando aquí. Y muchísimas gracias por estar el día de hoy. Tengo el honor de presentar a la doctora Delia María Fajardo Salinas, con quien hemos sido compañeras de departamento por muchos años, ahora separadas, ¿verdad? Sí. Separadas pero siempre unidas, siempre. En corazón.
La doctora Delia María Fajardo ha sido docente del Departamento de Letras, ¿verdad? Por muchos años en esta universidad. Es doctora en Enseñanza de la Lengua y la Literatura por la Universidad de Barcelona, con especialidad en Educación Intercultural. Desde 1998 a la fecha ha trabajado como docente en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en la carrera de Español, como mencioné. Ha servido talleres para docentes en servicios sobre estrategias innovadoras para la educación literaria. Ha publicado artículos relativos a la educación intercultural y formación docente en revistas nacionales y de Latinoamérica, y como investigadora ha participado en 3 proyectos muy importantes para el sistema educativo nacional en términos de educación intercultural. En el 2011 participó en una investigación sobre estrategias de promoción y atención en salud sexual y reproductiva acorde a la cosmovisión garífuna de Honduras. También coordinó una investigación cualitativa sobre buenas prácticas para la enseñanza de la lectura en educación básica, y en 2016 realizó la evaluación de un programa de formación y materiales didácticos en educación intercultural para docentes en servicio en los niveles de educación prebásica y básica. Actualmente trabaja en una investigación relacionada a los saberes pedagógicos en la enseñanza de la lectoescritura inicial de docentes que tienen primer grado en Honduras. La doctora Delia Fajardo es muy conocida en la Universidad Pedagógica por sus grandes logros y proyectos de investigación que ha desarrollado, sobre todo en el ámbito de la lectoescritura para la educación básica a nivel del sistema educativo nacional. En este día nosotros vamos a platicarles, vamos a tener una conversación con la doctora Delia sobre su proyecto de investigación en educación intercultural bilingüe, proyecto que desarrolló como resultado de su proyecto de tesis del doctorado, y que lógicamente ha traído muchos aportes en materia de educación intercultural bilingüe en Honduras. Pocas investigaciones a nivel de doctorado en la temática de educación intercultural bilingüe se han desarrollado en Honduras, y podemos decir que esta es una investigación probablemente pionera en el tema. Por eso la temática es sumamente importante. Y estoy muy segura que vamos a aprender muchísimo de la doctora Delia el día de hoy. Es un honor para mí estar con la compañera Delia Fajardo. Igualmente, querida Leila, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí entre colegas y amigas y amigos. Y muchas gracias por la invitación de participar en este primer Café Fulbright. La verdad es que es un verdadero honor. Muchas gracias. Y bueno, sí, comencemos. Sí, en primer lugar, yo como soy un poquito curiosita, yo quiero saber, Delia, cómo fue su experiencia como Fulbrighter, cuál fue su paso en el programa de Fulbright, y qué fue de repente, cuáles fueron esas experiencias significativas que obtuvo durante ese paso como Fulbrighter que la hicieron de repente llegar hasta lo que hoy es toda una investigadora consumada. Como dijo Melissa, es una experiencia de vida inolvidable, es un antes y un después, un parteaguas. Porque en mi caso significó la primera vez que yo salía de Honduras. Entonces fue la primera experiencia para buscar el monte, como dicen popularmente. Y efectivamente un poquito así, porque tenía compañeras becarias, ¿no?, de toda Latinoamérica y del mundo, ¿no? Había muchos becarios japoneses, chinos, de Rusia, de Mongolia, tuve una compañera de Mongolia. Entonces, en ese sentido, es una experiencia tan enriquecedora, tan increíble, que ahí, en esa experiencia, con la multiculturalidad, uno se da cuenta de su identidad cultural plenamente. Así es donde verdaderamente uno se da cuenta qué significa, cuál es mi identidad hondureña, ¿no? Entonces, me acuerdo la primera vez que salí al campus, en el curso de inglés, y la primera vez que vi ardillas, y yo, ¡ardillas! ¡Oh! Y mi compañera me dijo, por favor, son como ratas. Y yo, bueno, pero era mi primera experiencia fuera del país. Entonces, en ese sentido fue muy intensa, y sin duda fue la experiencia que dio lugar a este interés en la interculturalidad, en cuanto a cómo viven las personas su diferencia cultural, ¿no?
Porque en esa situación con todas estas personas y estando por primera vez en una sociedad de norteamericanos, en un lugar, en Connecticut, no, perdón, el curso de inglés fue en Buffalo. Y claro, era la primera vez que yo me enfrentaba a hablar en inglés con nativos y no me entendía. Y yo iba toda creída porque había pasado el TOEFL y yo sé inglés, pero cuando empecé a hablar, ay, era tan molesto porque el local, ¿verdad? Cuando uno habla queda, ¿what? Y ya con esa cara uno queda así como, trágame tierra. En cambio, había otras personas que sí eran muy amables, ¿no? Muy comprensivas, muy empáticas. Entonces, en esa experiencia yo me di cuenta que yo no era blanca, yo era negra. O sea, yo era latina, era sudaca. Cuando fui a España, igual. Entonces, yo pasaba desapercibida como española si no hablaba. Pero si una persona, recuerdo una vez iba en el metro y una señora se acercó así, me dijo, porque en el metro iban unos inmigrantes chinos, creo, y me dice, no, están invadiendo. Y yo, porque si yo le decía algo, digo, ay, no, si este es sudaca, esto también no está invadiendo. Entonces, esa experiencia vital de sentirme discriminada o identificada como la otra, ¿verdad? Diferente, la extranjera, la que viene de allá, fue muy intensa y entonces luego en mis estudios, en la maestría y en Estados Unidos, lo orienté a eso, a estudiar la literatura de los hispanos en Estados Unidos en relación con el cine latinoamericano. Y el análisis del nacionalismo, de las identidades, de toda esta situación de luchas simbólicas, de construcción de la identidad, de por qué sentimos ese amor a la patria y todo eso. Entonces, esa fue mi primera, digamos, orientación, especialidad como línea de investigación y lo que dio lugar a que luego, para los estudios de doctorado, yo pensara, bueno, pero ¿cómo ayudamos a través de la educación a superar esas barreras, ayudarle a la gente que no se sienta mal con su identidad cultural, venga de donde venga, cómo colaborar con relaciones de tolerancia, de respeto, de armonía, en pedagogía cultural se habla de la curiosidad positiva por el otro, ¿vale? Entonces, yo me iba a quedar a estudiar después de la maestría, pero el doctor Ramón Salgado me dijo, no, véngase para acá, regrese a Honduras. Entonces regresé y durante ese año como que fui concretando aún más esta idea, ¿no? de qué hacer, ¿no? qué propuesta elaborar a través de la educación y apliqué a los estudios de doctorado, pero esta vez en España. Y realmente fue muy productivo, o sea, fue un cambio muy productivo no seguir en Estados Unidos, sino que cambiar y seguir enriqueciendo mi experiencia intercultural y seguir entendiendo las problemáticas y buscando soluciones, ¿no? Entonces, sí, o sea, sin duda la experiencia de ser Fulbright fue intensa, o sea, fue vital. Es una experiencia que recuerdo con mucho cariño, las amistades, los profesores, ese apoyo que nos daban profesores de origen latino que habían logrado establecerse en Estados Unidos. Recuerdo a mi profesor Miguel Gómez de Venezuela, que había salido de Venezuela por razones, ¿no? de la vida y que buscan establecerse y hacer una vida en ese país y logran, ¿no? tener éxito. Entonces era como un modelo a seguir esta comunidad. Entonces sí, muy agradecida definitivamente con esa experiencia de la maestría. Muy interesante porque en el campo de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, siempre tenemos esa dicotomía de aprender una lengua extranjera y mantener la identidad propia. Y de hecho que a veces es una lucha en los procesos de adquisición de segunda lengua, porque siempre pensamos que el hecho de aprender un idioma como el inglés significa despojarnos, ¿verdad? De
de nuestra propia identidad y adoptar la identidad del otro, ¿verdad? De la otra cultura, porque en esa medida se supone que vamos a aprender. Sin embargo, existe también las nuevas tendencias de la importancia de aprender una segunda lengua o una lengua extranjera mientras mantenemos nuestra propia identidad. Entonces creo que sí, eso es algo bien sumamente complejo y muy difícil al mismo tiempo. ¿De qué manera esos procesos de identificación con la interculturalidad le ha ayudado a hacer su labor como docente en el aula de clase? Siempre está presente. Al inicio, cuando yo regresé de Estados Unidos, recuerdo que en la clase de desarrollo curricular, en las clases de metodología, siempre el elemento, ok, ¿cómo vamos a manejar la interculturalidad en nuestra docencia? Y enseño, o sea, integro ese contenido en el curso Pedagogía Intercultural. ¿Qué es la competencia intercultural? ¿Cuáles son las habilidades, los conocimientos y las actitudes que deben formar parte de un perfil intercultural, ¿no? Y un docente intercultural? Recuerdo que hicimos una dramatización o una obra de teatro no corta para el Día del Idioma, y era la experiencia, era un poquito como mi biografía, de un docente que precisamente se cree la gran cosa en su país y llega a España y allá lo discriminan, ¿no? Porque es el extranjero, ¿no? Es el inmigrante. Entonces cuando regresa a su país ya más humilde, entonces ya no discrimina a los estudiantes misquitos o garífunas de su espacio. Porque yo me di cuenta de eso, o sea, yo empecé como a investigar un poquito y a sondear con los estudiantes misquitos y garífunas, y algunos que su estrategia es pasar desapercibidos, quizás son lencas, quizás son chortí, quizás son pech, pero no lo dicen. O sea, ellos logran, ¿cómo se dice? Camuflajearse. Ajá, ¿no? como un mimetismo. Mimetizarse, correcto. Entonces, pero cuando ya los estudiantes entraban en confianza conmigo, me decían, no, es que hay unas profesoras o profesores que no nos quieren. O sea, no nos dan la atención, como que no quieren trabajar con nosotros, los compañeros no quieren trabajar con nosotros en los grupos, entonces los marginan. Entonces yo atacaba eso lo atacaba directamente, o sea, directamente pero sutilmente, o sea, mediante estrategias de, ok, vamos a trabajar en grupo, y haciendo valoraciones de ellos, ¿no? Porque lo importante es darse cuenta de la importancia de esa otra cultura. Entonces me acuerdo que una vez, no sé por qué estábamos platicando de las habilidades, creo, y yo le pregunté a una estudiante misquita, ¿y verdad que usted sabe nadar en el mar? Sí, me dice. ¿Y sabe pescar? Sí, me dice. Pucha, le digo yo, si yo me pierdo en una selva, yo espero que perderme como usted, porque yo me muero, o sea, a mí me ahogo y muero de hambre. Esa chica se le brillaron los ojos de la alegría cuando yo le hice ese reconocimiento simbólico frente a sus compañeros. Y le dije, ¿y verdad que usted también habla garífuna? Sí. ¿Y además habla español? Sí. ¿Y un poquito de inglés? Ajá, usted es cuatrilingüe. ¿Y lo demás? ¿Qué? Entonces sí, hay formas muy, muy específicas y poderosas, ¿no? de promover un cambio, de ser docentes interculturales y de enseñar interculturalidad, no solamente como un contenido teórico que se estudia, que se lee, que se hace en guías de estudio o exámenes, no, o sea, practiquemos la interculturalidad en el aula. Entonces yo a propósito vigilaba que ellos fueran aceptados e integrados en los grupos de trabajo, ¿no? Y si les tocaba trabajar solo, bueno, pues yo apoyaba, ¿no? O sea, ¿qué necesita? ¿Qué no entiende? Porque para ellos es un gran reto leer en español, ¿no? Si nos quejamos de que el propio hablante de español tiene baja comprensión lectora, ¿qué pensar de un misquito, de un garífuno? O sea, sufre muchísimo, ¿no? Entonces hay que ayudarles, ¿no? Por eso estamos. Así es. Delia, cuéntenos de cómo inicia este proyecto de investigación en educación intercultural bilingüe que fue, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, implementado en el Centro Universitario Regional de La Ceiba.
Bueno, en primer lugar, primera diapositiva, agradecer a todas las personas que me apoyaron. Sí, pasar la diapositiva, por favor. ¿O no hay nadie? Sí, se supone que tenemos ahí a alguien arriba. Sí, Luna. Sí, hay una diapositiva de agradecimiento porque yo tuve la oportunidad de trasladarme a La Ceiba para trabajar en el CURSED y realizar esta investigación. Entonces, el apoyo de la rectoría, de la vicerrectoría, de las autoridades del CURSED, creo que Ahí está. estaba en ese momento. Sí, como jefa de departamento. Entonces, gracias, porque pude hacerlo y por supuesto a todos los estudiantes docentes que también estaban en ese momento, la dirección departamental también de Atlántida, ¿no? Fue muy importante. Fue una experiencia también muy valiosa porque yo había estudiado tanto de interculturalidad, pero ahí lo puse a prueba. No solamente la propuesta curricular o didáctica, sino también me puse a prueba como profesora, mediadora intercultural, y debo decir que fue difícil. O sea, yo trabajé en la licenciatura de EIB, de la universidad, con un grupo de estudiantes garífunas, misquitos, había una chica lenca, había un estudiante chortí y había creo que algunos peches. Entonces, fue muy interesante tratar de ser una profesora intercultural con ya verdaderamente, ¿no?, personas de los pueblos originarios. En algún momento hubo rechazo porque yo no era indígena, entonces tuve que realmente negociar y convencerlos de que yo podía hacer algo bueno o darles unas enseñanzas sutiles, ¿no?, para ellos. Bueno, la siguiente. La siguiente. Bueno, ese es el nombre de la investigación. Sí, siguiente. Y ahí la hice en el departamento de Atlántida, siguiente. Y lo escogí porque pues era realmente un sitio muy multicultural y multilingüístico en Honduras, siguiente. Se basa, ¿no?, en mi tesis doctoral, que fue un análisis de la literatura de tradición oral y cómo la podía utilizar para la enseñanza de la interculturalidad, literatura, ¿no?, de los pueblos originarios de Honduras, y trabajando los elementos intertextuales. Esto es muy importante porque las diferencias culturales separan, ¿no?, pero si encontramos los puntos en común, entonces podemos acercarnos y darnos cuenta de que no somos tan diferentes como seres humanos. Entonces la propuesta trabaja eso, ¿no?, los puntos en común de toda esta tradición oral, ¿sí?, y por lo tanto de las culturas, ¿no? Bueno, son los objetivos, eso es muy técnico, pasemos. Era validar, ¿no?, evaluar si la propuesta didáctica funcionaba y pues con ello generar un impacto positivo en la comunidad educativa sobre la importancia de la educación intercultural. Siguiente, esa es la pregunta de investigación, ¿no?, en qué medida la literatura podía servir para los propósitos de la educación intercultural, pero utilizando los cuentos en el formato de libro álbum y siguiendo los parámetros de la educación literaria. Esto es muy importante. Siguiente. Bueno, esto también es aspecto técnico sobre la metodología, pues necesariamente cualitativa, con técnicas de recolección de datos etnográficas. Siguiente. Siguiente. Aquí es un mapa que muestra dónde estaban los centros educativos que seleccioné. Uno estaba en Corozal, o sea, una comunidad garífuna 100%. 4 centros estaban en La Ceiba y luego en esas aldeas, digamos, no, había varios centros educativos. Siguiente. Ahí pues los clasifiqué, si era público, privado. Siguiente. Ahí se muestra el perfil cultural, digamos, entonces había como representatividad cultural, digamos, aunque siempre la mayoría era mestiza. Y eso donde se ve inglés es porque era un centro educativo privado, bilingüe, que al final no participó. Al final ellos ya dijeron, pues no nos interesa. Siguiente, bueno, igual el perfil cultural de los docentes, obsérvese que la mayoría son mestizos, y eso era también muy importante porque lo primero que yo traté de combatir, digamos, era el concepto erróneo de interculturalidad, que se piensa que es solamente para indígenas y afrodescendientes. Y la interculturalidad nos compete a todos. A todos. Seamos quienes seamos. Siguiente. Bueno, los materiales didácticos que tenía que validar.
podríamos antes tal vez de entrar a esta parte de ya de la intervención en sí, ampliar un poquito más el concepto de tradición oral, porque hablamos muchísimo cuando hablamos de temas relacionados a la interculturalidad, de la importancia de la tradición oral en los pueblos originarios por lo general, que siempre tiene que ver con la oralidad y con traspasar ese conocimiento ancestral de generación a generaciones. Pero ¿por qué tomar en cuenta la tradición oral en un tema de desarrollo de educación intercultural bilingüe? Muy buena pregunta porque tiene un fundamento científico muy importante y muy fuerte. Es la importancia de las narraciones en la vida del ser humano y cómo las narraciones participan del desarrollo cognitivo de las personas. La narración es la primera forma de pensamiento que se desarrolla en nuestro cerebro. No pensamos en un inicio de forma abstracta, es imposible, ¿no? Porque el niño o la niña va adquiriendo el lenguaje. Entonces, a medida que desarrolla el lenguaje y se produce su desarrollo cognitivo, entonces llega posteriormente al pensamiento abstracto. Pero en principio, la forma privilegiada de comunicación es la narrativa. Nos encantan las narraciones. El ser humano es adicto a las narraciones. Nos encanta el chisme, ¿sí? Nos encanta ver memes, nos encanta seguir las noticias, nos encanta las historias del fútbol, ¿verdad? Cuando Messi se retiró del Barça, ¡ay, Dios mío, qué sufrimiento! ¿No? Esas son las... O sea, hay telenovelas en todas partes porque somos adictos a las narraciones, necesitamos las narraciones. ¿Y por qué? Porque la narración es la vía privilegiada de comunicación de las emociones, porque somos seres emocionales antes que seres racionales, ¿no? En el desarrollo del cerebro, primero está el cerebro anfibio, ¿no? La amígdala, perdón. Y entonces este es el primer cerebro emocional más fuerte y posteriormente está el desarrollo de la corteza, del neocórtex, el desarrollo de la función ejecutiva, todo eso viene después. Entonces lo que más nos impacta son las narraciones. Entonces por eso se tiene que trabajar a través de narraciones, porque la comunicación de la cultura, de las creencias, de la ideología, de los principios, de los valores, se transmite genuinamente a través de narraciones. Existe incluso una teoría, bueno, muy fuerte en educación intercultural bilingüe de que el lenguaje se traspasa de la madre al niño. O sea, que es la madre la portadora del lenguaje, no porque queremos tal vez minimizar o reducir el papel del padre, ¿verdad?, del varón en la transmisión del lenguaje, pero existe muy fuerte la teoría de que es la madre la que alimenta el lenguaje, la que nutre el lenguaje, la que es la transmisora del lenguaje y por ende es una forma muy fuerte. La tradición oral tiene una importancia muy fuerte, también un arraigo muy fuerte en la identidad de los pueblos. ¿Y qué hacen para educar? Contarles cuentos. Contar cuentos. Las abuelas. Es una forma primigenia de crianza, de formación de valores en todas las culturas. Entonces esa es la clave. Y precisamente a edad temprana, ya cuando usted se encuentra con adolescentes, ya es más difícil, ya la formación del carácter, ¿no? Están todavía en un proceso de cambio, ¿no? Y se puede influir, moldear y tal, pero la clave es la edad de los primeros 5 años, ¿no? Prebásica, ¿no? Cuando hice la experiencia, con quienes más me gustó trabajar y veía yo el efecto, era con los niños más pequeños, ¿no? Del primer ciclo prebásica. Muy bien, podemos continuar con... Ahí, esos son los cuentos de tradición oral, representatividad de todos los pueblos también. Siguiente, transformados en libro álbum, que también se puede llamar libro mudo, es decir, es un cuento solo con imágenes. ¿Por qué? La idea es que estos cuentos puedan ser contados oralmente en cualquier lengua. Si en garífuna, si en pech, si en inglés, si en español. Entonces que tenga esa versatilidad para que sea educación intercultural bilingüe, ¿no? Que se puedan trabajar todas las lenguas. Siguiente. Bueno,
Siguiente. Es que esas son las portadas. Bueno, ahí están las características, ¿no? Muy importante contrarrestar la hegemonía de la lengua oficial, de nuevo por la valoración simbólica que debe haber en las aulas de las lenguas indígenas. Siguiente. Y bueno, también aspectos técnicos de cómo estaban configuradas, cómo diseñar las guías. Siguiente. Alineadas con el currículo nacional básico. Siguiente. Y con indicadores de la competencia cultural. Ese es el esquema de guía. Siguiente. Y la propuesta es que con cada cuento se trabaje 4 sesiones. Al final fue una de las críticas que me hicieron las profesoras, dijo, muy largo 4 sesiones. Ya los niños en la 4ª sesión ya, ay no, estoy aburrido, quiero otro cuento. Pero es porque quiere otro cuento. Sí, o sea, que eso es positivo. Entonces, esa secuencia didáctica no tiene actividad de animación, la narración propiamente, preguntas didácticas, algún trabajo de artes plásticas o de creación literaria, cualquier otra actividad adicional, ¿no? de manualidades que se puedan hacer siempre. Y había que crear mucho material didáctico. Yo reciclaba todo lo que podía. En ese sentido, quería demostrar que no podían quejarse de que, ay, es que no tengo materiales. No es cierto, si uno los puede hacer. Con recursos del medio ambiente, de hecho. Por supuesto, entonces había que reciclar. Siguiente. Y, bueno, esas fueron las etapas de la investigación. Al inicio fue la capacitación docente, los recursos, luego la entrada en las aulas, la observación, entrevista, grupos focales y al final pues el informe final y la socialización de resultados. Siguiente. Aquí ya vamos a ver más imágenes, es más entretenido. Ahí estaba en la capacitación docente, que les encantó. Siguiente. Yo realmente me quedé muy satisfecha con las opiniones de las profesoras, valoraron muchísimo la capacitación. Desgraciadamente, no todas llegaron hasta el final, se fueron retirando algunas, pero estas 3 profesoras fueron las profe estrellas, o sea, ellas sí asumieron el proyecto con mucho compromiso, con mucho interés, hicieron de cuentacuentos, y las demás yo tuve que hacerlo, porque ellas realmente no se atrevieron, no se consideraban con las habilidades. ¿Cuáles fueron las dificultades encontradas? ¿Por qué razones las otras compañeras no se sintieron de repente tan empoderadas como ellas? Porque era más trabajo. Ajá. Entonces, y de por sí los profesores ya pasan como muy cargados. Entonces, esto era como más trabajo. Ay, ahora tengo que preparar el cuentacuentos intercultural. Y tengo que preparar material didáctico, tengo que disfrazar. Aparte de enseñar de la manera tradicional, entonces esto aportaba más trabajo para ellas. Sí, desafortunadamente era, no quiero salir de mi zona de confort, quizás, ¿no? Podría decirlo así. Pero por otra parte, ellas rechazaban esto porque sentían que esto iba a reducir su autoridad ante los niños. Sentía eso, como que ellas se iban a mostrar vulnerables, creo. Era una situación así como de inseguridad, o sea, no me quiero transformar porque ¿qué van a pensar los niños de mí? Se van a reír de mí. Sí. La imagen de la docente que no está fuera de control de la clase, quizás. Que no está con la disciplina, ¿verdad? De siente, cállese, hágame caso. Eso. Pero también probablemente por este error en el manejo del concepto, es decir, porque se pensaba que la educación intercultural solo es para indígenas. Entonces, hay una escuela EIB, ¿por qué vamos a hacer esto acá si nosotros no somos EIB? Entonces, creo que por ahí va el detalle. Y bueno, hay más imágenes, las podemos ir mostrando. Sí. Más siguiente. A los niños les encantó, porque se trata de que sea muy lúdico, ¿no? De que sea inolvidable, que los niños vivan la narración con el cuento de manera muy intensa. Y participaban, por supuesto, ¿no? Siguientes. Podemos ir mostrando, creo ya, este es el álbum de fotos. Esa fue una niña que le dijo a la profesora que la felicitaba
porque estaba haciendo el cuentacuentos. Estaba muy satisfecha con la experiencia. O sea que se podría decir que por parte de los niños sí hubo una transformación y hubo un empoderamiento por parte de ellos, incluso más fuerte que en los docentes. Hay más podría decir resistencia por parte de los docentes a hacer este tipo de prácticas innovadoras en el aula que los niños, que son más naturales, lógicamente. Claro. Es que al niño le gusta jugar. Claro. Voy a responder de manera adicional a una pregunta que hicieron antes sobre por qué hay bajos niveles de lectura. Es porque los docentes no ofrecen opciones de lectura atractivas para los niños. Y con todo el respeto que se merece don Ramón Amaya Amador, pero hace poco hicimos una encuesta con mis estudiantes, les pedí que fueran a entrevistar a profesores y les preguntaran, ¿qué ponen a leer a sus niños? Prisión Verde. Entonces, eso no es literatura infantil ni juvenil, ¿vale? Blanco Olmedo, Angelina, o sea, con todo el respeto a los clásicos hondureños, pero no es literatura infantil ni juvenil. Entonces, los niños no leen porque no se les ofrece buenas lecturas para su edad, ¿no? Una colección de libros adecuadas a su edad. Entonces, cuando uno le lleva animación a la lectura, en lugar de controles de lectura, obvio que van a querer leer, obvio que se van a interesar. Hay una asociación muy fuerte entre la lectura y la imagen también, incluso entre la lectura del canto y la música, incluso también en la dramatización. Entonces, en inglés tenemos muy fuerte, muy arraigada esas técnicas que tienen que ver con storytelling, con dramatizaciones, con simulaciones, con relatos. Entonces, creo que ese tipo de actividades son las que se necesitarían como desarrollar e implementar en el aula para animar a los niños de repente a leer un poco más y mejor. Sí, claro y mejor. Sí, porque eso lo apoya los últimos hallazgos de la neurociencia. Es decir, que se involucren todos los sentidos y las emociones en el proceso de aprendizaje. Que el niño se sienta feliz en el proceso de aprendizaje. Entonces, la metodología de enseñanza de segundas lenguas, en este caso el inglés, lo tienen muy claro. Yo nunca he entendido por qué en la clase de español no. De lengua materna. O sea, hay una fuerte tradición gramaticalista, una preocupación por enseñar gramática. Eso es. También como una zona de confort. Eso es. Y no pueden salir de ahí. Entonces, se piensa que esto es perder el tiempo, que, van a jugar, y entonces ¿a qué hora van a aprender? Entonces, estos hallazgos de la neurociencia sobre la importancia del juego y las emociones positivas involucradas en la escuela no han llegado. Sí, no han llegado. Claro, y tienen una fuerte conexión con el cerebro, o sea, la neurociencia es lo que nos está diciendo, las conexiones tan importantes que tienen la parte experiencial del niño, la parte lúdica con las conexiones del cerebro, porque logran ser más permanentes. Entonces, y no logramos todavía entender en las metodologías tradicionales el impacto que tienen entonces estas metodologías nuevas en el cerebro. Entonces creo que nos hace falta conectarnos más como docentes. ¿Podría darnos sus conclusiones, doctora Delia, sobre el impacto entonces que pueden tener estas metodologías en el aula de clase para desarrollar esa interculturalidad que nosotros queremos lograr? El impacto fue muy positivo. Las profesoras que llegaron al final de la propuesta quedaron muy contentas, o sea, con descubrir el libro álbum. Quedaron muy contentas también con esa nueva comprensión sobre la interculturalidad. Siguiente. Creo que ahí hay una parte... hubo algunas... eso fue muy positivo, ¿no? Ellas dieron recomendaciones. Algunos cuentos fueron rechazados por motivos religiosos y eso es válido, ¿verdad? Si la comunidad pues tiene sus creencias y el cuento contiene ¿verdad? Algo que no va con ellos, pues lo rechazaban, lo censuraron. Siguiente. Les gustaron mucho las guías. Siguiente. Siempre recomendaron cositas que yo las trabajé después, ¿no? Para mejorar las guías. Siguiente. Siguiente. Aquí está, esto, muy importante, o sea, realmente logré
que esas profesoras que llegaron al final cambiaran sus esquemas mentales con respecto a cómo entendían la interculturalidad y cómo trabajar esa pedagogía intercultural. Siguiente, y eso, no lo habíamos analizado, no lo conocía, no tenía claridad, no lo entendía, y el después, siguiente, que dice, una muy bonita valoración que confío yo que realmente fue genuina, o sea que estas respuestas, ¿no?, en las entrevistas y en las evaluaciones finales fueron genuinas y sinceras. Siguiente. Bueno, hay más valoraciones. Entonces sí, al final la propuesta es válida, la propuesta es buenísima y no sé realmente si la dirección departamental la siguió promoviendo. Yo les dejé todos los materiales, o sea, ahí les quedó eso y ojalá que lo hayan utilizado. Quedaron con ideas de, no, pues hagamos que los niños sean cuentacuentos, ¿no? Y que haya intercambios, no haya, o que de los grados, que los mayores vayan a los grados inferiores y así. Entonces sí quedaron con muchas ideas. Muy bien. Bueno, llegamos entonces a la conclusión del café con la doctora Delia Fajardo. Creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora y muy interesante de conocer el potencial que tiene esta metodología de tradición oral en el desarrollo de prácticas de educación intercultural bilingüe en nuestro país, algo que también se puede extrapolar incluso, ¿verdad?, otras lenguas, lenguas extranjeras, también en el caso del inglés, en el caso nuestro, o también en el caso de contextos de segunda lengua en nuestro país. Entonces, yo creo que vamos a pasar a las preguntas. Bien, ya, buenas tardes. Doctora Delia, yo tengo una consulta especialmente sobre los retos. Usted ya mencionó un problema que se presentó a nivel de los docentes, ¿verdad? Mucho trabajo, el temor a perder la autoridad, etc. Pero ¿qué otras dificultades usted encontró para hacer este trabajo, esta investigación? Pues aparte de eso, yo diría que tuve todo el apoyo, en realidad. La verdad es que me sentí muy agradecida, muy afortunada. O sea, fue puertas abiertas en, digamos, el 90%, excepto, como les digo, algunas escuelas que cerraron, que no. Pero, y tampoco puedo decir dificultades de recursos, porque procuré demostrar que se puede reciclar, que no se necesita, ¿verdad? Porque si no, eso se vuelve una excusa. Es que no tengo los materiales, es que esos libros álbum que se ven ahí, o sea, yo los hice pirateando imágenes de Google, ahí, perdón por los derechos de autor, pero lo importante era la experiencia didáctica, entonces se puede trabajar con dibujos de los propios niños, ¿no? Entonces, yo realmente diría que tal vez luego sí tuve dificultades técnicas ya en recursos para el procesamiento de los datos, porque quería usar Atlas T, pero era muy caro, entonces tuve que trabajarlo manualmente, digamos, una estadística tradicional. Pero por lo demás, la verdad es que hubo bastante apoyo. Sí. Perdón, una sugerencia que yo dejé es que si la profesora efectivamente no quiere desdoblarse, puede haber un cuentacuentos intercultural de la Ceiba. Si una persona que la dirección departamental o la secretaría, no sé cómo hacer, contrate y que se maneje ese proyecto, ¿no? Un proyecto como una política, ¿no? De que haya esta actividad y haya esos expertos, porque realmente ser un cuentacuentos también, exacto. Entonces, hubo una persona que nos colaboró, siguiente, creo que tengo la foto de ella, siguiente, era una señora garífuna, ahí está, ella llegó y ella contó el cuento en garífuna, y luego yo hacía la traducción, porque esa era una escuela garífuna, una prebásica, pero había niños mestizos, ¿no? Entonces esa fue una de las experiencias más
digamos, genuinas de aplicación de la propuesta. Sí, fue genial. En otra escuela llegó una chica que hablaba, creo que era Pech, entonces también logramos hacerlo. Entonces pueden ser personas de la comunidad, ¿no? De los pueblos, que colaboran y sean ellos los cuentacuentos interculturales, ¿no? Sobre suprimir esta clase. Okay. Yo diría que usted acaba de proponer un tema de investigación. O sea, no está aquí, pero voy a llevar la moción a mi colega que se encarga de la clase de investigación cualitativa, enseñanza del español. Sería un buen tema de investigación porque desconozco, o sea, no trabajo en el medio, ¿no? de la educación media. Pero le voy a ser honesta. Cuando yo manejo brindo la clase de metodología y práctica profesional también, cuando mis estudiantes llegan con un plan de clase donde los primeros 5 minutos son educación en valores y dicen, vamos a hablar del valor del respeto, el valor de la honestidad y tal. No. O sea, yo lo rechazo y les hago todo el análisis y les digo, usted va a enseñar valores con su práctica. Esos 5 minutos van a ser una pérdida de tiempo porque a los niños, a los adolescentes, les va a entrar por acá y les va a salir por acá. Esa es la verdad. Se vuelve aburrido, se vuelve tedioso. Entonces, los valores se enseñan practicándolos. Usted quiere que aprendan a respetar, usted respételos a ellos en primer lugar. Nunca los humille, nunca les haga evaluaciones groseras, ¿verdad? Usted practique el respeto, usted practique eso que quiere enseñar como valor. Entonces, yo pensaría que al ocurrir eso, que se suprima ese espacio de formación en currículo nacional, si se hace con la claridad de hacer lo otro, no hay problema. El problema es que se haya suprimido y los docentes no tengan claro, ¿verdad?, que hay que enseñar valores todos los días y que tiene que estar muy consciente de aprovechar cada oportunidad para educar en valores. Como ese ejemplo que puse yo estaba la situación, entonces yo dije, voy a platicar con este estudiante misquita, demostrar las cualidades que ella posee, que es cuatrilingüe, y ahí está. Entonces es que uno lo tenga claro en su pedagogía. Uno va a ver el momento, la oportunidad, la vivencia, y que va a estar vinculada a emociones. Entonces es cuestión de la inteligencia del docente, ¿no? De que lo tenga claro y va a saber cuándo hacerlo. Gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este reencuentro académico que sirve también para compartir experiencias y anécdotas de un programa amigo que une los lazos de amistad entre Honduras y los Estados Unidos al formar profesionales con calidad y excelencia, tal como es el caso de las mujeres exitosas que hemos conocido y que orgullosamente también son parte de la Universidad Pedagógica. Tengan ustedes muy buenas tardes.